Bienvenidos una vez más a esta clase de Historia Universal. Con ustedes, el inigualable, uno de los mejores maestros del ITLA, maestro condecorado, el único maestro que al pronunciar su nombre retumban las paredes por su abundante conocimiento sobre historia universal. Maestro encargado de Historia Universal, José Ernesto Flete Morillo. El tema del cual estaré hablando ahora será la caída de Saddam Hussein. Saddam Hussein nació el 27 de abril de 1937 en el seno de una familia campesina. Su padre, un pastor sin tierras, murió o desapareció antes de que él naciera. Su padrastro lo trató duramente. Cursó sus estudios en la Universidad del Cairo y en la Universidad de Mustansereya en Bagdad. El joven Hussein huyó de casa y vivió con su tío materno, una figura anti-británica, antisemita, cuya hija sería esposa de Hussein años después. Hussein fue el gobernante de Irak de 1979 al 2003. Él era un líder cruel e injusto que siempre estaba buscando obtener más poder y control sobre Irak y los países vecinos. Todo comenzó en el año 1979, cuando el grupo político al que pertenecía tomó mando del gobierno. El Partido Árabe Socialista fue capaz de quitar al presidente Hassan al-Bakr y convirtió a Saddam Hussein en el nuevo presidente. Saddam creó fuerzas de seguridad a través de las cuales controló de forma férrea los conflictos entre el gobierno y las fuerzas armadas. A comienzos de la década de 1970, Saddam nacionalizó el petróleo y los bancos extranjeros. A lo largo de la misma década cementó su autoridad sobre el aparato del gobierno. Mientras el dinero del petróleo ayudaba a la economía de Irak a crecer a un ritmo veloz, las posiciones de poder en el país fueron cubiertas en gran parte con árabes suníes, una minoría que constituía solo de un quinto de la población. El 22 de septiembre de 1980, fuerzas iraquíes cruzaron la frontera declarando la guerra a Irán, la cual duraría 8 años, y esto costaría cientos de miles de vidas y arruinaría los planes de Hussein de traer prosperidad a Irak. Durante el tiempo que el dictador fue presidente, Hussein fue responsable de la muerte de 5 millones de personas, quienes murieron debido a la guerra o el genocidio. Hussein llegó a invadir países a su alrededor y no tenía miedo de matar a cualquier persona que se encontrara en su camino, ya que cualquier persona que se cruzase su camino y lo desafiase sería ejecutada. Estados Unidos, involucrado durante la Operación Tormenta del Desierto en la década de 1990, ayudó a evitar que Hussein continuara implementando sus planes. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente George Bush y el primer ministro Tony Blair acusaron a Saddam Hussein y a Irak de esconder armas de destrucción masiva y de ayudar al grupo terrorista Al-Qaeda. El ejército de Irak luchó contra las tropas británicas y estadounidenses. Derrocamiento y detención de Saddam Hussein. Tras una serie de amenazas que exhortaban a abandonar el país para dar por terminado su régimen, y argumentando que su gobierno fabricaba armas de destrucción masiva,
El 18 de marzo del 2003, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lanzó definitivamente un ultimátum. Saddam Hussein y sus hijos deben abandonar Irak en 48 horas. Si el líder iraquí no toma el camino del exilio en ese plazo, el ataque será inevitable e inminente. Esas fueron las palabras de George W. Bush. El día 20, las tropas aliadas lanzaban unos 40 misiles Tomahawk contra objetivos selectivos de la capital, con el fin de decapitar a los líderes iraquíes. Una hora más tarde, el presidente Bush se dirigía a la nación con las siguientes palabras: no esperamos otro resultado que la victoria. El paradero de Saddam Hussein fue desconocido durante varios meses. No obstante, el 13 de diciembre del 2003 fue arrestado en una operación conjunta entre efectivos kurdos y el ejército estadounidense, mientras se encontraba escondido en un sótano cerca de su ciudad natal, Tikrit. Hussein, condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad. Luego de 2 años de juicio, el 5 de noviembre del 2006, el Tribunal Penal iraquí condenó a Hussein y a 2 ex colaboradores a morir en la horca por la masacre de 148 chiitas en 1982, en el llamado caso Dujail. Saddam fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad, al igual que su hermanastro Bashar al-Tikrit, quien era jefe de los servicios secretos en aquel periodo, y Awad Hamad al-Bandar, quien fue el jefe del tribunal que condenó a los 148 chiitas del pueblo de Dujail a la pena máxima. El Tribunal de Casación de Irak rectificó el 26 de diciembre la sentencia a muerte. Y un día después, el ex dictador insistió a través de una carta al pueblo iraquí, incluidas las Fuerzas Armadas y la Resistencia. Estas fueron las siguientes palabras de Hussein: permanecer unidos, ser tolerantes y evitar el odio hacia los demás. Luego, el 29 de diciembre, se informó que Hussein ya no estaba bajo la custodia de Estados Unidos y que dependía ya de las autoridades iraquíes. Se informó asimismo que la ejecución del ex dictador era inminente y que se produciría en las próximas horas. A las 6 horas de la mañana del 30 de diciembre de 2006, Hussein fue ejecutado en la horca. Y hasta aquí la participación del Grupo B. Está conformado por Carles Antonio León, su editor y narrador, y mi compañero Ercilio Antonio Rosario.